Acueducto de Segovia. Por Margarita Kelly e Elisa Milrod. El acueducto de Segovia está en Castilla y León, España. Los romanos construyen el acueducto en el primer siglo después de Cristo. Es una cosa muy importante por la ciudad porque trajo agua a las personas. Los romanos construyeron el acueducto de Segovia en el primer siglo después de Cristo. Las personas de Segovia usaron el acueducto para recibir agua limpia hasta el siglo XX después de Cristo. En el siglo XI después de Cristo, las personas de Segovia necesitaron reemplazar los materiales que sostener el acueducto poco a poco. El primer acueducto fue creado por los romanos porque tuvieron muchas aguas residuales y necesitaban agua limpia para todas las personas en las ciudades grandes del imperio. El primero fue crear en el año 312 a.C. en Roma, Italia. Acueductos recibieron su nombre de palabras latín. Aqua, que significa agua, y ductus, que significa canal. Es muy difícil para construir acueductos porque necesitaron una cuesta perfecta para trabajar. Y hoy no usan acueductos puentes para transportar agua porque es más fácil para transportar agua bajo tierra. El acueducto era para transportar agua de la Sierra de Guadarrama a la ciudad de Segovia. La tecnología del acueducto era muy bien para el primer siglo después del Cristo. Tiene un sistema de distribuir agua muy complicado y efectivo. Los romanos eran muy inteligentes. Inspiraba folclore hispánico, por ejemplo, el leyendo más famoso es: una chica de Segovia escalaba una montaña a tener el agua de la Sierra de Guadarrama todos los días. Ella compromiso con el debilio. Si el debilio hace el agua viaja a la casa de la chica antes de noche, el debilio se quedará en Segovia y roba la identidad de la chica. El debilio puso la piedra final cuando la noche empezaba. La chica mantiene su identidad, pero el acueducto de Segovia era permanente. El acueducto divide la ciudad de Segovia en dos partes, con la plaza del Azoguejo a la izquierda y la artillería a la derecha. Representa el ingeniero excelente de los romanos, añade nacionalismo a España. Es en uso ahora, pero los partes están nuevos. Por ejemplo, los picos de concreto añadieron en 1929. Aquí es un video. Un acueducto es un sistema de irrigación que permite transportar el agua en flujo continuo desde un lugar accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. Aunque existen precedentes en otras civilizaciones antiguas, los romanos fueron quienes diseñaron las construcciones más eficientes. Los acueductos arrancan con un sistema de captación del agua y desde ahí se conduce de forma controlada hasta las zonas de consumo a través de canales. En España, el acueducto de Segovia es la obra de ingeniería romana más importante. Toma el agua del manantial de la Fuenfría, a 17 kilómetros de la ciudad, y se conduce a través de un canal de sillares hasta una torre llamada Casa de Aguas, donde se decanta y desarena. Desde ahí recorre unos 800 metros hasta la zona del Alcázar. En la plaza del Azoguejo adquiere su mayor esplendor debido a su vistosa arquería. Posee 2 órdenes de arcos sobre pilares, 162 en total. Lo que más llama la atención a quienes lo contemplan es que para su construcción no se utilizó ningún tipo de argamasa, sino que la obra se sostiene gracias a un equilibrio entre las fuerzas y los pesos de sus piedras. Una extendida leyenda segoviana cuenta que fue el propio diablo quien construyó el acueducto para hacerse con el alma de una muchacha. Parece ser que la joven accedió a dársela a cambio de no tener que acudir diariamente a buscar agua fuera de la ciudad, y el trato se cerraría si el diablo lo conseguía antes del amanecer.
Cuentan que el diablo trabajó a destajo toda la noche construyendo una estructura que llevara el agua hasta las puertas de Segovia y que no consiguió terminarlo a falta de una sola piedra. Gracias.